5. Son las 9:39. El juez de la octava sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el magistrado Teófilo Andújar Sánchez, declaró inadmisible una acusación privada que el padre Manuel Ruiz había presentado contra un grupo de periodistas: Marino Zapete, Altagracia Salazar, Franklin Guerrero, Diana Lora y Juan Dotin. El padre pues lo había demandado por difamación e injuria, se había sentido difamado e injuriado con algunas expresiones de estos colegas, y en el juicio de fondo habría tocado establecer si existía o no la difamación, o si habían pruebas de las cosas que habían planteado estos comunicadores. Pero el juicio de fondo no pudo llevarse por la inadmisibilidad. Y el padre, en una conversación reciente con nosotros, pues lamentaba que no se hubiese efectuado el juicio de fondo, porque en esa instancia él dice que iba a reclamar las pruebas que habían para sustentar las acusaciones. Entonces nosotros quisimos... Entre los planteamientos, Julio, de los periodistas, sí, estaba protección de parte del padre, de la iglesia, los sacerdotes pedófilos, por un lado, y lo que ellos entendían como ciertas irregularidades en torno a instituciones como Movearte, que llegaron a decir es como un negocio privado. Más o menos alrededor de esos dos temas se basaron las afirmaciones de los periodistas que provocaron esta acusación de difamación e injuria. Entonces con nosotros están el padre Manuel Ruiz, y el padre Manuel Ruiz está acompañado de su abogado, el licenciado Robinson Cuello Chanlate, y están los abogados de estos comunicadores que ya hemos citado, la doctora Laura Costa y el doctor Nacé Perdomo Cordero. Entonces yo creo que podríamos empezar por el padre Manuel Ruiz para que nos explique las razones por las que él se sentía difamado, las razones por las que él no estuvo de acuerdo con la decisión del juez de la inadmisibilidad de este proceso. No sé, padre, si usted en 5 minutos pudiera darnos esa estamos definiendo los términos del debate, ¿verdad? Sí, por favor. Okay, vamos a ver. Que es importante equidad en el tiempo para ambas partes. Sí, 9:42. Equidad. Y qué bueno que Marilena hable de equidad. ¿Qué insinúas? No, yo no estoy insinuando nada. Una dama, no, equidad de género, de todo. Julio. Sí, qué bueno que... A cada intervención. Sí. 5 minutos. Ahora vamos con 5 minutos. Después puede ser más corta, pero vamos a hay que limitarme porque yo hablo mucho. Sí. No te preocupes, yo te toco la... Tú me tocas la cámara. Sí. Necesito solo 3. 3. Ay, caramba. Adelante, padre. El padre 3. Tiene 5, no importa, padre. Sí, pero el padre dice que con 3 resuelve. Pues. Elegimos la justicia, ese escenario, y no los medios de comunicación social, para exigir allí que se probaran una serie de afirmaciones que sí se dijeron en los medios de comunicación social. ¿Por qué en la justicia? Bueno, porque ahí, frente a una autoridad, hay que presentar pruebas. No son ideas, no es que a mí me dijeron, es pruebas. Y entendíamos que ese era el escenario fundamental. Por eso fuimos allí. Porque nos sentíamos agraviados. Es lo que acaba de decir María Elena. Con relación a Movearte, se afirmó por mucho tiempo que esa era una escuela construida por el Estado Dominicano y que el padre Manuel Ruiz la estaba usando para hacer negocio y muchas otras cosas más que se dijeron, pero fundamentalmente era que esa es una escuela construida por el Estado. Entonces, ¿cómo se explica que haya un sacerdote lucrándose de esas instalaciones? Ahí yo tengo mucha demanda de inscripción. Todos los años se quedan 3,000 personas queriendo entrar a Movearte y hay inscritos unos 1,400. Esa gente necesita una explicación. ¿Cómo es posible que se digan esas cosas y no se presenten las pruebas? Este pueblo necesita saber finalmente
con juicio o sin juicio, finalmente, esa escuela la construyó el Estado Dominicano y este que está aquí la está usando para hacer negocio, eso hay que aclararlo. También se dijo que yo abusaba del rango de coronel y en eso un grupo de periodistas tiene más de 5 años diciendo eso. Y no necesitan mis fieles saber si eso es verdad. No porque ser coronel sea una ofensa o sea un pecado o esté mal hecho, porque yo tengo compañeros que lo son porque se le ha pedido ese servicio, pero este que está acá necesita que se le explique a los fieles y a las Fuerzas Armadas si yo estoy usurpando, si yo estoy dándome un rango que no tengo o una condición que no tengo. Por eso entonces en los tribunales, para que allí, tan sencillo como eso, presentar una certificación si lo soy o no, porque quien lo tiene que definir son las Fuerzas Armadas. Pues por eso a la justicia. Se dice también que en el dique donde tenemos un proyecto que está en las redes, que eso está en todas partes, un proyecto social modelo. Entonces se ha dicho, Franklin Guerrero, que el que quiera saber lo exitosas de las empresas del padre Ruiz, que vaya a ese dique de Félix Benítez para ver una empresa de reciclaje de plástico y cartón. Entonces, tanto esos barrios de la Ciénaga, Guachupita, los Guandules, el dique, el oxígeno, todos esos que están allí, necesitan saber, como la opinión pública que no baja al río, si es cierto que yo allí tengo una empresa. Y es una cosa simple, porque el que lo dijo trabaja con fotocrónica. Era más fácil ir allá y hacerme una fotocrónica y mostrar allí todas las maquinarias y el negocio y cuándo se da dinero y no. Solo se deja la nebulosa y se deja la información y yo quedo como un negociante, como también dijo Zapete. Entonces, en la justicia, que solamente dije en ese juicio 2 cosas: padre Manuel Ruiz, y me tengo que ir a España a un compromiso académico. Eso es lo único que yo dije en ese juicio. No me preguntaron más nada porque fueron los abogados que trabajaron. Después se ha dicho, que es lo más grave. Un minuto, padre. Ya va. Lo más grave, que yo soy un defensor de pedófilos, y en la audiencia, el abogado Rivas, que está acá, dijo no solo cómplice, no solo protector y defensor, sino también cómplice de pedófilo, y que lo iban a demostrar con unas pruebas que consiguieron. Entonces, con todos los fieles que yo tengo, con los padres de 4,000 alumnos, que se le esté diciendo que las autoridades tienen que hacer tienen que hacer algo, porque no puede haber un defensor de pedófilo dirigiendo una escuela. Entonces, ese es el punto. Y este escenario lo tomamos para que aquí se presenten las pruebas que allí no se pudieron presentar. Bueno, pues vamos de inmediato con la doctora Laura Costa. Sí, cuando una persona... Empieza a las 48. Sí. ¿Qué? Vamos de nuevo. No para llevar Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. ¿Tú me vas a empezar a contar ahora? No, de que tú empieces. No me inciden. Yo estoy contando mi tiempo. 4 minutos 58 segundos. Ok. Duraron los 3 minutos del señor Pido Manuel excusas. Sí, exacto. Yo le dije, no hay problema. Yo le dije que me hacía 5 y le dije que concluyera. Ok. Entonces vamos a contar. El hecho de que tú le 4:58. digas señor significa que tú no lo reconoces como padre. No, porque primero yo no soy católica y segundo yo tuve un padre. Yo tuve un padre y mi padre murió. De modo que yo, Julio, ese título no es un título universitario, es es el título que da una institución, un organismo extranjero, porque el Estado Vaticano es un organismo extranjero en la República Dominicana, y por tanto yo no profeso la religión católica, respeto a aquel que dice que utiliza esos títulos. No, pero yo no soy vamos a los temas. Vamos al fondo. Pero me están incidentando mi tiempo. Pero ven acá, vamos a empezar con la exposición. No. Eso no La creencia religiosa que yo tenga no tiene absolutamente nada que ver con este caso. Está aquí como abogada. Ni siquiera la creencia religiosa que pueda tener el señor Manuel Ruiz.
porque la condición por la que él está aquí es porque él fue querellante como persona en un proceso, no siendo la Iglesia Católica. Yo tengo lo que pienso de la Iglesia. 9:50. Okay. Empezaste a las 9:50. Okay. Comenzamos. Sí, que tú me incidentaste para yo hablar de otra cosa. No, a partir de ahora. Ahora. 9:50. Mi tiempo empieza ahora y yo lo empiezo a contar. Dale. Ok, cuando uno va a la justicia, uno está sometido a una serie de reglas y tiene que acogerse a ellas. Yo escuchaba una vez al señor Manuel Ruiz en este mismo programa, antes de la audiencia que concluyó con la sentencia de inadmisibilidad, decir que él no venía aquí a debatir porque el lugar era en los tribunales. Ahora, como se declaró inadmisible la sentencia del tribunal, sí podemos venir aquí a debatir pruebas. Eso es una contradicción, pero no hay ningún problema porque cuando uno tiene argumento no importa el escenario donde se encuentre. Ahora, en el escenario judicial hay una serie de reglas y esas reglas son la forma en que esa querella debe ser introducida. En este caso es una acusación privada porque no interviene el Ministerio Público. Entonces, esa querella fue introducida en 3 ocasiones. La primera vez fue introducida el 11 de agosto del año 2015 y la fue apoderada la misma octava sala. Esa octava sala declaró inadmisible esa querella por 3 razones. Primero, tal y como dijo el señor Manuel Ruiz en su intervención la semana pasada, primero porque no tenía la cédula de los imputados, lo cual se resolvía con el auxilio judicial previo. Segundo, porque no había una individualización precisa de los cargos. Y tercero, porque incluía 2 tipos penales que según el juez, yo no estoy de acuerdo con él en eso, según el juez, se divorcian uno del otro, no pueden estar conjuntamente. O sea, no puede estar la difamación de la 6132 y de la ley sobre delito electrónico juntas. No creo, pero bueno, esa fue la decisión del juez en ese momento. Y la individualización de los cargos con respecto a los tipos penales. Esas fueron las 3 razones por las que el juez de la octava sala declaró inadmisible esa querella. ¿Qué ellos hicieron? Reformularon su querella alegadamente y la depositaron de nuevo, segunda vez, el 17 de agosto del año 2015. Y fue apoderada la 4ª sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, que presidía en aquel momento la malograda jueza Wilda Reyes Beltrán. En esa sala todavía nosotros no hemos sido convocados en ningún momento porque se juzga primero la inadmisibilidad y yo no tengo ningún problema porque esas son las reglas del juego a las que nos sometemos todos. Entonces la jueza apoderada declara, ellos ponen la cédula, pero dejan el mismo cuerpo, la misma acusación. Y en esa acusación la magistrada la declara inadmisible principalmente por 2 razones. Uno, porque existe coexistencia parece que eso se lo han enseñado en la escuela de la judicatura, existe coexistencia entre el delito de prensa y el delito electrónico que no pueden ir juntos. Y segundo, porque no había una formulación precisa de los cargos. ¿Ok? Esas fueron las 2 razones. Es decir, que tanto en la primera decisión de inadmisibilidad como en la segunda se dijo que no había una formulación precisa o una individualización precisa. Depositan por tercera vez, porque esto parece una loto. Vamos a depositar por tercera vez. Y depositamos por tercera vez. En vez de apelar esa decisión porque no están de acuerdo, depositan por tercera vez. Y esa tercera vez, mágicamente, el mismo juez que la declara inadmisible el 11 de agosto, la declara admisible. Cuando nosotros vamos, que nos convocan a la audiencia de conciliación, y nosotros evidentemente, frente a una querella, quien debe querer conciliar debe ser el querellante, que no estaba en esa vocación. Y entonces, vamos a esa audiencia y en esa audiencia se establece que vamos a un juicio de fondo. En el juicio de fondo se señala, comienzan a leer la acusación y cuando la leen veo que es un documento que tiene unas ciertas diferencias. Claro, porque la primera hablaba de la ley 53-07 del delito electrónico y la segunda del delito de prensa. Cuando comenzamos a leer que NACEF la está leyendo al mismo tiempo, vemos ciertas diferencias en el orden de las páginas. Pedimos al juez que nos enseñen ellos lo que están leyendo, porque fueron ellos que pidieron leerlo de manera íntegra. Cuando nos lo enseñan, resulta que decía 17 de agosto, no la del 27 de agosto, que fue la tercera que depositaron. Ahí descubrimos que existen otras acusaciones que fueron declaradas inadmisibles y le solicitamos al juez la lectura de las 3
que nosotros la leímos y son idénticas, la única diferencia es la cédula y que no está la ley 53-07. Sí, faltan 18 Concluye segundos. al fondo, magistrada. 18 segundos. Entonces, esa es la única diferencia y el juez entendió que al ser idénticas las tres, evidentemente sí había un problema con que si antes se había sido individual, se había dicho que no había individualización de los cargos, en la segunda tampoco. Entonces, por eso la declara inadmisible. ¿Cuál es el procedimiento? Finalmente. Apelar. Ese es el procedimiento. Correcto. Bueno, Marilena, ¿qué tengo una sugieres? propuesta. Como la doctora Costa habló de procedimientos y eso, y el padre Manuel Ruiz hizo un planteamiento, yo sugiero lanzar esta pregunta y que hable primero la doctora Costa y luego responda el padre Manuel Ruiz. Y la pregunta es, que fue un planteamiento que él hizo, ¿tiene la doctora Costa pruebas que sustente la afirmación que hicieron los periodistas y que provocó la demanda de que el padre y o la iglesia estaban protegiendo a los sacerdotes pedófilos y que Move Arte, para decirlo en pocas palabras, es una institución creada, desarrollada con recursos del Estado y manejada como a nivel personal o por la iglesia? O sea, de esas dos acusaciones, ¿tiene pruebas? Y la del vertedero también, la de la y lo del reciclaje. dique, Claro. bueno, Lo y del la dique. planta, sí, la Las planta de acusaciones, reciclaje del sí. dique. Esas tres acusaciones, porque lo de Coronel ya quizás no nos dé tiempo, pero esas son las básicas. Pero antes, ¿usted no se siente mal? Pues le llamen señor, no. No, en no, absoluto. Ah, ok, En no. absoluto. Yo no tengo ningún problema con eso. Ok. Más de las. Y yo no lo hago por ofender, yo lo hago No, porque de no, verdad no, yo no porque no creo, puede ofender, yo no usted creo no- en el catolicismo. Está bien, está bien. Entonces, O contamos 5 minutos para Sí. esta- Igual que no voy a un país musulmán para no ponerme burka. Ok. Porque no estoy de acuerdo, entonces yo no voy a ese país porque las leyes de ese país son Pero las no se religiosas. preocupe, solo las pruebas. Aquí. Uno, Sí, sí, sí. protección Sí, a sí, pedófilos. Dos, Al lo de padre Move Manuel Arte con recursos del Estado. Construir. Y 5 la- minutos, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sí. Sí. Lo que ustedes Empezaste a la quieran. 55. Hay Sí, lo que pruebas. pasa es que quise especificar Correcto. las cuestiones procesales, porque Ok. es muy bueno saber por qué. Ok. Y que esas son las reglas del juego y nosotros como abogados no debemos que se respete ese procedimiento. Correcto. Ahora bien, con respecto a las pruebas, evidentemente, las afirmaciones dadas por los periodistas, nosotros aportamos una serie de 41 elementos de prueba que el señor Ruiz señala que son fotocopias y que por eso no tienen ningún valor, lo cual nosotros diferimos por varias razones. Primero, porque yo tengo copias certificadas conforme al original, en la mayoría de los casos, porque los recortes de prensa, evidentemente, y tomados de internet no son, ¿cómo se llama? Copias, no son conforme al original. Ahora bien, cosa que puede confirmar los jueces, pero independientemente de eso, nosotros solicitamos el auxilio judicial previo a los fines de que aquellos documentos que necesitaban el aval de la autoridad fueran avalados por la autoridad y presentamos pruebas de que nosotros lo habíamos solicitado. Y la parte representante del señor Manuel Ruiz se negó a que nos dieran el auxilio judicial previo para que nosotros pudiéramos certificar esos documentos. De modo que quien no ha querido que se le presenten los originales certificados por la autoridad ha sido la propia defensa técnica del, mejor dicho, los abogados representantes del acusador. En cuanto a los documentos, a mí me interesa detenerme principalmente en una afirmación que reviste de gravedad y que entiendo la preocupación del señor Ruiz frente a que alguien diga que en algún momento pudo haber sido pudo tratarse de una persona que reviste de su autoridad eclesiástica y que haya en algún momento tenido conocimiento de un hecho delictivo y no lo haya puesto en conocimiento de la autoridad. A mí me parece que eso es gravísimo. Y nosotros tenemos pruebas de que el señor Ruiz conocía al momento en que hizo la rueda de prensa, el 5 de septiembre del año 2013, conocía hechos graves cometidos por el nuncio Wesolowski. Con respecto al señor Alberto Gil, que era el cura de Juncalito, nosotros tenemos conocimiento que personas que se encontraban en esa rueda de prensa, que fue dada el día 5 de septiembre del 2013, Wesolowski no era una solamente rata. conocían hechos, sino que habían entrado a la Casa Curial cuando fue sellada en mayo, habían hablado con el señor Alberto Gil, y que estaba en Polonia, para decirle que ya el Ministerio Público tenía la casa sellada. Y esa persona se encontraba sentada en esa rueda de prensa. Es decir, que se hace una grave acusación ante los medios de prensa
con respecto a hechos gravísimos cometidos por curas, incluyendo un nuncio, que abusan de niños, y entonces se hace una rueda de prensa en la cual se lee una carta que yo sí entiendo, y en eso estoy de acuerdo con el señor Ruiz, que se tomó un pedazo de la carta donde se hablaba de los medios de prensa que eran intrigantes, que eso es una constante en el señor Ruiz. Cada vez que se habla de los medios de prensa que le adversan en sus argumentos, él habla de que hay una intriga o de que se le paga, etcétera, sin absolutamente ninguna prueba. Lo hace de forma constante. Lo ha hecho aquí, en este programa, por ejemplo. Ha dicho que comunicadores cobran dinero para hablar por ejemplo, de la defensa de los derechos reproductivos de la mujer. Sin ninguna prueba. Y lo digo sin ninguna prueba porque entre los periodistas que han mencionado está mi hermana Patricia Solano. Y yo sé si mi hermana cobra o no cobra de algún gobierno extranjero. Por ejemplo. Entonces, el artículo 14 del Código del Menor dice: los profesionales y funcionarios del área de la salud, pedagogía, psicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviera conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil con respecto a la información que proporcionen. El señor Ruiz, en esa rueda de prensa, preguntó a los periodistas: ¿y dónde están las pruebas? Sin embargo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que es su título, ¿verdad?, en el Estado extranjero del Vaticano, dijo en una certificación que quien lo puso por primera vez en conocimiento de los hechos cometidos por Wesolowski, a mí me gustaría leerlo exactamente como lo dijo el señor López Rodríguez. En una certificación en noviembre del 2015 dijo: el padre Manuel Ruiz fue la primera persona que me informó sobre algunas conductas del ex nuncio reñidas con la norma de la iglesia y con posibles implicaciones penales. Eso es un documento que mandó a toda la prensa en noviembre del 2015 el cardenal López Rodríguez. ¿Qué ocurre? Según Víctor Grimaldi, que quiso aclarar la situación de que al momento de ocurridos los hechos, quien denuncia ante el Vaticano al nuncio es López Rodríguez para defenderlo. Dice que el 18 de julio, el 17 de julio, López Rodríguez fue al Vaticano, lo llama, y el 19 de julio llega al Vaticano. ¿Qué día se va Wesolowski del país? El 4 de agosto desde el aeropuerto, según las notas tomadas por la prensa. Entonces, el 19 de julio, el cardenal va al Vaticano con un informe que según él mismo se lo preparó Manuel Ruiz. Y él va, Manuel Ruiz, a la rueda de prensa, sí lo dice el cardenal aquí, sí, que fue Manuel Ruiz que le preparó eso para ir al Vaticano, y que luego lo manda el 17 de septiembre. Y entonces, luego dice, el 5 de septiembre en una rueda de prensa dice: ¿y dónde están las pruebas? Nuria lo único que presentó fue un hombre caminando y bebiendo cerveza a sabienda de esos hechos, violando el artículo 14 padre, del Código del Menor. ¿Le respondería a usted o prefiere que lo haga su abogado? ¿Usted cree? Vamos a hacer un plancito. Sí. Yo prefiero que la doctora continúe presentando todas las pruebas y luego le respondemos. Pero es mejor responderle a esto, padre, porque nosotros tenemos limitación de tiempo. Voy inmediatamente. Quizás no podamos tratar todo. ¿Cómo no? Como en un tribunal. Y lo demás se trata en los tribunales. Sí, pero como cuando la apela. Sí, pero como un tribunal. ¿Empieza a contar el tiempo? Bueno, pero sí, 5 minutos. Si me permite. Sí, ya voy. 5 minutos para. No basta con que uno diga en la rueda de prensa. Lo ideal hubiese sido poner aquí en qué tramo de la rueda de prensa yo dije lo que ella me dice a mí que dije. Porque es muy fácil coger un video macheteado, como se llama en edición, y poner. Sí, así se llama en edición. Sí. Entonces, cortado, donde se hace una pregunta y la respuesta es otra. Pero es así, se mantiene. Sí. Pero siga, padre, siga. Bueno, entonces, lo bueno es eso. Miren, yo dije tal cosa. El padre dijo tal cosa en la rueda de prensa. Dámele cue ahí. Dámele play. Ahí sale el padre. No como hizo CDN, que dice que el cardenal sale en defensa del padre Ruiz, pero él dijo que no habían pruebas. Y cuando ponen el video del padre Ruiz, no habla de que no habían pruebas en esa rueda de prensa. Entonces, lo bueno es que los que están alegando eso lo presenten. Igual
que las personas, el expediente de Juncalito, que está ahí en Q, lo que dijo la doctora pasado, que aquí está todo. ¿Qué tengo yo que ver con Juncalito? Eso es lo que es necesario que se diga aquí. En ese expediente tan voluminoso, ¿cuál es mi implicación? No, si una persona, si sabía, si una llamada, yo no tengo control de nadie. Entonces, ¿qué implicaciones? Los delitos son individuales, digamos. ¿Qué implicaciones tengo yo en esos 2 expedientes que ustedes pidieron y dijeron que eran las pruebas que iban a demostrar ese vínculo y esa complicidad? Entonces, yo lo que estoy es esperando que me digan en esos documentos o me presenten un video no mutilado donde yo me implico con Juncalito, donde yo me implico con Besoboski. Y luego dice que, si lees bien la carta, la investigación preliminar sirve de base al informe que el cardenal va a preparar para presentar. No dice que lo preparé y eso fue lo que él llevó, porque la iglesia se maneja de diversas maneras. Entonces, presentar las evidencias, cada una de las cosas que se han dicho que hubiese sido didáctico. Bien, bueno, mire, los periodistas dijeron esto, o se le imputa eso, prueba, aquí está. Esa escuela fue construida por el Estado, aquí está el contrato del ingeniero y aquí están los desembolsos y aquí están las ubicaciones y aquí está cómo se debe hacer. Una escuela no se construye de oídas ni por amiguismo, hay que licitar, hay que concursar, hay que presentar contratos, hay que hacer licitaciones, hay que hacer libramientos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas pruebas? Y luego, eso es una afirmación gravísima, porque si yo soy cómplice yo debo ir a la cárcel, yo no soy diplomático. Entonces, si yo soy cómplice, como se ha dicho, que me lo demuestren aquí, que presenten a mis fieles, a todo el que escuche este programa, qué es lo que concretamente a mí me implica en esas cosas. Lo que concretamente a usted lo implica, señor Ruiz, es que usted va a una rueda de prensa, habiéndole dado informaciones a su superior, que es el arzobispo metropolitano, habiéndole dicho al arzobispo que habían implicaciones penales de violaciones contra niños, que usted la conocía porque lo dice su superior, que es Nicolás de Jesús López Rodríguez, y usted va a una rueda de prensa y dice, primero, que esos son comunicaciones personales internas de la iglesia y que no se publicó por eso, porque eso no es de interés nacional, que eso es interés de la iglesia. Y sin embargo, hay un artículo en el Código Penal que dice que cuando uno sabe de un abuso de menores, uno lo debe denunciar a sus autoridades. O usted tiene la nacionalidad del Vaticano, usted es dominicano y vive quejándose de la injerencia extranjera. Entonces a usted no le molesta la injerencia de la Iglesia Católica a través del Estado Vaticano en los asuntos de la República Dominicana, y teniendo el conocimiento de un delito contra el ciudadano más vulnerable, la persona más vulnerable de la nación, que son los niños. Usted prefirió callar a las autoridades dominicanas, decírselo al cardenal para que fuera a decirlo al Vaticano. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad usted hizo eso? Es muy simple. No es lo mismo que el nuncio apostólico hubiese sido descubierto aquí, que usted hubiera hecho lo que dice el artículo 14 del Código de Menor, que hubiera ido a denunciar esos hechos atroces contra esos niños, como usted lo sabía porque se lo comunicó al cardenal, porque él mismo lo dijo. Y entonces que usted hubiera ido, hubiera hecho esa acusación ante la autoridad dominicana, que es la de su país, son sus niños, los niños pobres de su país, que usted tanto defiende. Y entonces usted hubiera ido ante esas autoridades dominicanas y el nuncio hubiera invocado la inmunidad diplomática, entonces el Vaticano hubiese tenido que decidir si levantarla o no. Esa posición hubiera sido muy engorrosa para la Iglesia Católica. Y usted, gracias a usted que dio ese informe, no a las autoridades dominicanas, sino al Vaticano, se liberó de esa situación engorrosa de la Iglesia Católica. Todavía estoy esperando. ¿Dónde? Porque una cosa es decir... Yo lo entiendo, que usted se quiera circunscribir. Pero su abogado quiere decir, pero básicamente hay que delimitar las cosas. Sí. El padre Manuel Ruiz es la persona que informa de denuncias que ha recibido, de informaciones que ha recibido respecto al comportamiento y la conducta del nuncio. Es su obligación frente a la autoridad que él representa
que es el cardenal, comunicar esas denuncias para que se abra un proceso de investigación. ¿Qué hace el padre Manuel Ruiz cuando va a la rueda de prensa? Dice que la iglesia está investigando porque ha tenido denuncias. Si estamos en un proceso de investigación, si estamos en un proceso de investigación, lo correcto y la prudencia implica que hay que tener pruebas. ¿Qué está haciendo la iglesia? Manejar las pruebas. ¿Quién es que le suministra al Ministerio Público las pruebas que ha obtenido? La Iglesia Católica. Y prueba de esto es que el padre Manuel Ruiz ha actuado con responsabilidad respecto a la información denunciada. Ahora se quiere tergiversar la información. Él, como padre responsable, descubre una situación y va donde el cardenal y le dice: cardenal, tengo esta información, yo, un sacerdote, estoy viendo frente a la máxima autoridad del Vaticano a decirle al cardenal: cardenal, tengo un problema, he recibido esta información. El cardenal le dice: hay que investigar. ¿Qué ocurre? El Vaticano inicia una investigación. ¿Puede el padre Manuel Ruiz? No, el padre Manuel Ruiz es un eslabón en la investigación. ¿Contaminar el proceso investigativo del Vaticano? No puede. ¿Ha actuado con responsabilidad? Señores, ha actuado con sobrada responsabilidad, que ha venido aquí. Ahora, queremos tergiversar las cosas con una manipulación de los hechos, pero que es evidente. Pero es evidente que hay una manipulación de los hechos, porque queremos hacer responsable, cómplice, copartícipe de unos hechos que Manuel Ruiz lo único que ha hecho es denunciarlo de manera responsable, y que la autoridad eclesiástica, el gobierno dominicano, y hay prueba de esto, se entera por Manuel Ruiz, quien le informa al gobierno dominicano, al presidente de la República, la situación que acontece con el nuncio. Es el padre Manuel Ruiz por mandato por la iglesia. ¿Qué hace la iglesia de manera responsable cuando va a dar esa rueda de prensa que envía al padre Manuel Ruiz? ¿Y qué contesta el padre Manuel Ruiz? Miren, hasta ahora nosotros no tenemos una denuncia formal de ninguna víctima, porque se hablaba de extradición en esa rueda de prensa. La pregunta que le hace un periodista: ¿cuándo lo vamos a extraditar? No podemos extraditarlo porque no tenemos una víctima que se haya querellado. Ahora estamos haciendo la investigación del lugar. Hemos tergiversado la información. Yo soy una persona que precio de ser responsable, y cuando recibo el caso del padre Manuel Ruiz, le digo: padre, yo quiero que usted me explique a mí lo del dique. ¿Qué es lo que ocurre en el dique? En el dique hay un voluntariado dirigido por el Banco de Reserva que le cambian plásticos por alimento a las personas del dique. Y yo le digo: padre, pero usted vende el arroz, la habichuela que le entrega el banco. No, yo no vendo eso, yo me inventé la idea, y el Banco de Reservas está replicando el modelo del diseño de ayuda social sostenida en estas comunidades donde impera la pobreza, cambiando plástico, funda del río, para darle comida a los pobres y educación, y le han dado unos carnets. Y ese programa no es dirigido por el padre, lo creó el padre, y se han dado carnet, y de hecho nos reunimos con las personas del Banco de Reserva que realizan esto a los fines de garantizar esto. ¿Qué ocurre con Movearte? Ciertamente Movearte se desarrolla en principio con una donación del gobierno de Japón, que donan 7 aulas, pero tiene 48, y esa entidad es de la Iglesia Católica, donde en la sociedad... donación a la iglesia. A la iglesia, no al Estado Dominicano. Se le dona a la iglesia, se construye la escuela tiene ya hoy 48 aulas que han sido fomentadas con el patrocinio, ayuda. Sí. Hemos pedido los documentos, porque quiero ser responsable, hemos pedido los documentos para hacer prueba de esto de manera llana, sencilla y franca. Entonces, yo entiendo que la sociedad dominicana necesita un periodismo responsable, un periodismo que se base en veracidad. Usted puede tener animadversión por el padre, usted no puede creer en la fe católica, pero la verdad debe primar en la transmisión de la comunicación. Lo que no ha ocurrido. En este caso no ha ocurrido. Y quiero hacer una precisión muy puntual a la doctora Laura y al doctor Nacé, que nos acompañan, que los imputados, cuando tuvieron que declarar, la única que dijo que retenía lo que había dicho en el medio es Diana Lora. Los demás dijeron: nosotros no hemos hecho eso de una denuncia. Usted está diciendo cosas que no son ciertas. Pero ahí están en las actas. Usted la puede traer. La puede traer las actas. Estoy diciendo. La declaración del imputado, no, es que yo no le puedo permitir, perdón, que usted diga que una cosa se dijo en audiencia y no sea cierto. Hablando de irresponsabilidad, de manipulación. O sea, es evidente. No, aquí doctora, perdóneme. Yo le escuché con todo el respeto que usted le merece. Pero lamentablemente debo decirle que lo que he dicho, en torno a sus aseveraciones, hasta yo me sentí aludida, porque cuando usted habla de periodismo responsable, insinúa que este es un periodismo irresponsable. La veracidad. Pero eso hay que aclararlo. Es un debate histórico, hay que cuidar
Carlos. Con todo el respeto, con todo el respeto que usted me merece. Estoy de acuerdo. Me merece. Yo no le puedo hacer una gran. Pero un momentico, pero vamos a encauzar este asunto, señores. Discúlpeme, dos preguntas puntuales sobre de quién son los terrenos de Movearte y con qué dinero funciona Movearte. ¿Recibe fondos públicos Movearte, sí o no? Usted lo contesta. Ellos tienen todos los terrenos de la iglesia. Sí, pero vamos por parte, Oye, ahora hay que replicarlo. Es otra opinión, yo quiero concreto para que volvamos a lo. ¿Usted le puede responder esta pregunta puntual a Yolanda? Claro que sí, me habría gustado que dentro de las pruebas que ellos tienen sobre Movearte la presentaran, porque ellos, pero la respuesta es clara, esa es una donación a la Iglesia Católica a través de Movearte. La Embajada de Japón, a nombre del pueblo del Japón, compró ese inmueble. No compró el inmueble. He dicho donación, el verbo es donar, no comprar. Entonces, se donó ese terreno y se empezó la construcción. Eso era un vertedero. Y entonces se empezó, y quien va a ir a mover. Construyó? Nosotros la construimos. O sea, la iglesia. La iglesia. Y un servidor hizo el diseño y soy el maestro constructor de esa obra. Y pueden ir también. Los terrenos son de la iglesia, de la iglesia. No, los terrenos son del Estado. No, los terrenos son del Estado. El Estado donó los terrenos. Son del Estado. Lo donó el Estado. ¿Quién No lo están vendiendo. ¿Quién donó? El Estado. El Estado. Eso está en el Parque Mirador, señor. Sí. Eso del Estado. Y el personal docente. Hay que retiro de la iglesia católica. Si sirven almuerzo, el almuerzo, eso, ¿quién financia eso? El personal docente de En Movearte. 16 años que tiene Movearte, y lo expliqué, en la etapa final, los últimos 4 años que se ha hecho un convenio, pero nosotros tenemos paga educación, el Ministerio de Movearte, el 80% de la nómina lo paga el ministerio, pero no en los 16 años que tiene Movearte, sino hace apenas 2 años. Que eso ¿2 o 4? 2 años. Se firmó el convenio hace 4, pero hace solo 2 que se está cumpliendo. Y nosotros siempre hemos tenido restaurantes y la tanda extendida, nosotros hemos tenido experiencia con eso antes de que el Estado lo asumiera. Pero el tema no es eso lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho, entre otras cosas, es que fue construido. Y yo he pedido, ¿dónde están? El aval de que eso fue construido por el Estado Dominicano. ¿Dónde está el contrato con el ingeniero? ¿Dónde está el dinero que se le dio a ese ingeniero? La licitación. Bueno, son las 10:16. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con Nacer Perdomo. Cambio fuera, Mauricio.